Nuestro estudio de la electricidad se ha fundamentado en la observación de algunos de los fenómenos y manifestaciones más espectaculares como los rayos y más cotidianas como por ejemplo la imposibilidad de retirar completamente las motas y el polvo de la superficie de un vidrio. Esto nos ha llevado a estudiar algunas de las características de este fenómeno eléctrico sin entrar todavía a decidir en qué consiste, si corresponde a algún tipo de material o si es simplemente una propiedad de la materia inherente a cualquier tipo de cuerpo. Entonces vamos a ir decantando estos fenómenos y definiendo de una manera cada vez más precisa y objetiva los conceptos básicos para la descripción de los fenómenos eléctricos y electromagnéticos. En primer lugar, el concepto de carga eléctrica. Ustedes ven en esta imagen un elemento que fue muy utilizado en los laboratorios de física durante los siglos XVIII y XIX y que tiene por objeto producir por fricción grandes acumulaciones de carga que, como ustedes pueden observar, hay acá un par de sistemas vasos, los vasos de Leyden de los que ya hemos hablado en otras ocasiones. Si ustedes observan detalladamente verán que se trata de un vaso interno metálico en el que se produce la acumulación de carga de un tipo. Está protegido por un vaso de cristal que hace el oficio de aislante o dieléctrico y afuera tenemos otro vaso metálico que está haciendo contacto con la base del sistema. Hay en esta estructura un sistema de escobillas que están tocando puntos opuestos de este disco que rota. Aquí hay una manivela que hace rotar el disco. La fricción determina la carga eléctrica y los contactos de esta escobilla con cada uno de los vasos determina que la carga se vaya acumulando. En algún momento la acumulación de carga será tan grande, por ejemplo, como de saltar una descarga de uno de los polos al otro polo. Durante mucho tiempo la única posibilidad, como les decía, de estudiar la electricidad fue o con los rayos de las tormentas, como hacía Benjamin Franklin, o en los rayos de laboratorio que se producen en artefactos como este generador electrostático de Winghurst. Entonces, de todos modos, la acumulación de carga se producía pacientemente por fricción, pero la descarga es un fenómeno que dura muy poco tiempo, tan poco tiempo como un rayo, y da muy pocas posibilidades de analizar lo que está sucediendo. Todo iba a cambiar a finales del siglo XVIII gracias a un descubrimiento extraordinario. Uno de esos descubrimientos de los que se dice, pero bueno, parece que todos los grandes descubrimientos de la física suceden por accidentes. Y alguien responde, sí, pero es que hay accidentes que no le suceden sino al que se los merece. Y uno se pregunta, ¿qué tienen que ver, qué tienen en común una rana y una pila? Bueno, esa es parte de la historia. Resulta que en algún momento se hizo una observación y se recopiló y se sistematizó otra cantidad de observaciones que después se vieron que estaban muy relacionadas. Alguien observó, el señor Luigi Galvani. Luigi Galvani observó que al pinchar uno de sus platillos preferidos, una anca de rana, que es una comida muy apetecida en Europa. Entonces, al pinchar una anca de rana con un cuchillo, el anca de rana se encogió, reaccionó. Resulta que el anca de rana estaba sobre una mesa metálica
y cuando se produjo esta situación de chuzarla con el cuchillo, la pata de rana se encogió, se movió, pero adicionalmente alguien que estaba cerca, parece ser la señora de Galvani, observó que se había producido una pequeña descarga eléctrica. Galvani interpretó su descubrimiento como el de la chispa de la vida. Se buscaba algo que se llamaba el fluido vital o lo que fuera que producía, digamos, todas estas características vitales en lo que de otra manera sería materia inerte, y Galvani creyó haberlo descubierto. Pero como les digo, muchos otros habían observado, también siguiendo con el cuento de las ancas de la rana, que las colgaban en ganchos de hierro en las carnicerías para tenerlas almacenadas, para que se fueran curando, etc. Y entonces se había notado que en los días de tormenta estas ancas de rana que estaban colgadas de ganchos metálicos tendían a encogerse. Era difícil en ese momento advertir que se trataba de un fenómeno eléctrico, pero miren cómo se van escalando los procesos. A diferencia de Galvani, que pensó que había descubierto una especie de espíritu vital dentro de los tejidos animales, Alessandro Volta llegó a una conclusión de tipo muy diferente. Él llegó a la conclusión de que cuando dos metales diferentes, en este caso el de la mesa de hierro en la que descansa la pata de la rana, y por otro lado el cuchillo que está pinchando, el acero del cuchillo que está pinchando la pata, se han puesto en contacto a través de la pata de la rana y eso produce una descarga eléctrica. Entonces, lo que hizo Volta, y lo podemos ver muy bien aquí en esta imagen de una de sus elaboraciones, esto es un apilamiento. Un apilamiento, de donde viene el nombre de pila, es un apilamiento de una serie de rodajas de, por ejemplo, láminas de cobre y láminas de zinc separadas por cartones empapados en salmuera. Tenemos una serie de elementos metálicos, dos tipos de metal diferente, puestos en contacto en salmuera, que es algo, digamos, hasta cierto punto equivalente a los fluidos corporales que puede haber dentro de la pata de una rana, y entonces lo que lograba Volta con su apilamiento de láminas de zinc y de cobre es que entre estos dos terminales fluyera una corriente eléctrica. La ventaja de la batería de Volta, que así también se la va a llamar, aunque el concepto de batería hace más alusión a una serie de pilas, de todos modos el concepto de pila y el concepto de batería van a ser muy ligados. Se trata de hacer una acumulación, bueno, a estos aparatos también se les dice acumuladores, una acumulación de elementos que entre todos hagan que la pequeña corriente que produciría solamente la unión de dos de ellos se convierta en una corriente significativa por pura y sencilla adición. Entonces así nació la pila de Volta. ¿Qué tiene de interesante la pila de Volta? Puedo tener corrientes eléctricas que duran mucho tiempo. Puedo tener corrientes eléctricas muy estables. Y entonces llegamos como un descendiente directo de esta pila de Volta, llegamos a tener este artículo que es tan absolutamente familiar, que hace parte de nuestra cotidianidad, que es lo que nosotros llamamos una pila, una batería eléctrica. Les estoy mostrando, en este caso, otro tipo de batería que se ha hecho muy popular recientemente, que es la batería recargable. Y entonces, en esta batería nosotros podemos observar algunas características notables. En primer lugar, vemos que esta batería tiene polos. Hay un polo señalado positivo, hay un polo
señalado negativo. Lo interesante de estos polos es que cuando yo uno estos polos con algún tipo de conductor, entonces inmediatamente aquí se establece una corriente eléctrica. Por definición, vamos a decir que la corriente eléctrica tiene la dirección en que fluyen las cargas positivas. Entonces, en el polo positivo yo voy a tener una acumulación de cargas positivas. En el polo negativo voy a tener una acumulación de cargas negativas. Cuando los uno con un conductor, entonces se va a producir una suerte de transferencia de cargas positivas y negativas para que al final el sistema quede en condición estable, en condición de equilibrio. Y entonces esta acumulación de cargas positivas va a viajar a través del conductor siempre en la dirección que las conduce hacia el polo negativo. Hoy en día sabemos, pero en ese momento no había cómo, que en realidad los responsables de la corriente eléctrica en un alto porcentaje de los casos no son cargas positivas que viajan del polo positivo al polo negativo, sino que son diminutas cargas negativas de gran movilidad que se llaman electrones y que viajan del polo negativo al polo positivo. Como fuera, esta disposición me permite sostener una corriente eléctrica y ver los efectos de una corriente eléctrica de una manera muy interesante, y ya les he anunciado esto en otras oportunidades. Los fenómenos eléctricos, los fenómenos electromagnéticos están muy estrechamente relacionados con los fenómenos termodinámicos porque unos y otros tienen que ver con la estructura de la materia. Aquí ya estamos empezando a dar puntadas, ya estamos diciendo la carga eléctrica es transportada primordialmente por unas entidades que se llaman electrones, que tienen una masa muy pequeña y una gran movilidad. En cambio, las cargas positivas que hay en un elemento generalmente están rígidamente unidas a una estructura sólida, a una estructura cristalina, de modo que la movilidad depende de las cargas eléctricas negativas que llamaremos electrones. No obstante, la dirección en que se mueven los electrones, por definición, la dirección de la carga de la corriente eléctrica es la dirección en que fluyen las cargas positivas. Entonces, esta corriente eléctrica se puede estimar en términos de la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Ya hemos hablado, por ejemplo, de cómo medir la cantidad de carga. Nosotros sabemos que podemos medir la cantidad de carga de un determinado elemento con un sencillo instrumento que se llama electroscopio. Entonces, si yo acerco la entidad cuya carga quiero conocer, si se la acerco al electroscopio, la separación de las hojas del electroscopio me van a dar una medida de esta cantidad de carga eléctrica. De esa manera, pues, yo diré la corriente eléctrica o la variación de la carga en función del tiempo es la corriente eléctrica. Siempre que una carga eléctrica se desplace, yo voy a hablar de corrientes eléctricas. Hay muchos tipos de corrientes eléctricas. Las que a nosotros más nos interesan, las que más ocupan nuestra atención, son el tipo de corriente eléctrica que se produce en dispositivos o en sistemas alimentados como este. Hay otras instrucciones o hay otros datos técnicos que aparecen en esta batería. En esta batería aparece este término, 1.25B. Bueno, en realidad eso hace alusión a otro concepto fundamental, que es el concepto de voltaje, del cual vamos a precisar su significado. Y entonces siguen mirando y ustedes encuentran que esta es una batería de 1.25B y tiene 2900 mAh. ¿Qué quiere decir 2900 mAh? La unidad de corriente eléctrica, por razones históricas, es el ampere, o
latinizado, castellanizado, amperio. Entonces, esta información que tiene la batería acá me dice que esto es capaz de entregar 2.900 miliamperios en una hora. La información que hay acá es corriente, miliamperios, milésimas de amperio, por tiempo que es hora. Entonces, en realidad, esta es la información correspondiente a la cantidad de carga que se puede desplazar en esta batería. Por ahora, lo único que nos interesa saber es que, tal y como sucede con cualquier batería de Volta, aquí hay una serie de elementos metálicos, en este caso son hidruros de níquel, que tienen una cierta reacción. Lo cierto del caso es que siempre que dos metales diferentes se ponen en contacto, entre ellos surge una corriente eléctrica. ¿No se les parece mucho esto, aquello de que cada que yo pongo en contacto dos cuerpos a diferentes temperaturas, entonces se establece, podríamos hablar, perdónenme el término que es un poco atrevido, podríamos hablar de una corriente térmica que restablece el equilibrio térmico? Bueno, una corriente eléctrica restablece el equilibrio eléctrico. Y entonces esa corriente la vamos a medir en amperios por haber sido Ampère, la persona que se dedicó inicialmente al estudio exhaustivo de las propiedades de las corrientes eléctricas y de sus efectos electromagnéticos. Entonces, la información es esta. Ahora, ¿cuál es esta información que me da aquí? La información del voltaje. Entonces, decimos, primero que todo, cuando yo tengo una disparidad de carga eléctrica entre dos cuerpos, se produce una corriente eléctrica para que se restablezca la distribución. Tenemos que aquí primero hay una cantidad de carga Q1, aquí hay una cantidad de carga Q2, y entonces se van a redistribuir de tal forma que la cantidad de carga quede uniformemente distribuida. Pero, para que esta carga circule de un punto a otro, se necesita hacer un trabajo sobre esa carga. Si la carga inicialmente está en reposo, la carga conservaría su estado de reposo muy newtonianamente, a menos que una fuerza actúe sobre él. Y esa fuerza es la fuerza responsable de que se produzca esta corriente eléctrica. No vamos a entrar todavía en detalles de quién produce esa fuerza, pero sí vamos a tener en cuenta, utilizando nuestro concepto de trabajo, que cuando un cuerpo experimenta la acción de una fuerza, uno de los efectos es que se produce un trabajo sobre ese cuerpo. Entonces, para que se produzca una corriente eléctrica hay que realizar un trabajo, y la realización de un trabajo siempre implica una transmisión de algún tipo de energía. El concepto de voltaje es una medida, digamos, de la disparidad de las cargas en la distribución inicial que va a ser responsable de que se produzca la corriente eléctrica y de la cantidad de energía que se le va a suministrar a cada carga para que recorra el trayecto hasta completar el equilibrio de las cargas. Entonces vamos a hablar de un término al que le vamos a dar el nombre de voltaje, que será esencialmente la cantidad de energía por unidad de carga que se le va a suministrar a un sistema para que alcance el equilibrio térmico. Si tengo una gran disparidad de cargas, pues voy a tener un voltaje muy alto. Por decir algo, cuando una nube acumula una cantidad de carga eléctrica por la fricción entre las gotas de agua y los cristales de hielo que se forman dentro de la nube, entonces se pueden producir voltajes
que exceden en miles, en millones, el simple voltaje que puede estar asociado a esta batería. Les recomiendo que miren muy significativamente y que tengan siempre en la mente este valor que es del voltaje de una batería. En el caso de estas baterías recargables, valores muy típicos son del orden de 1.25 voltios, porque la unidad de voltaje en honor a volta se llamará el volt y nosotros lo castellanizamos voltio. Entonces, el voltio es una medida de la cantidad de energía que es capaz de entregar un dispositivo para que una carga realice, digamos, el equilibrio eléctrico del que hemos estado hablando. Hay un valor que les decía aquí que es muy significativo, 1.25 voltios, orden de magnitud. 1.5 voltios son los voltajes típicos de las baterías que nosotros conseguimos en el mercado. ¿Por qué es interesante esto? Por lo siguiente, vemos que el concepto de voltaje está directamente asociado al concepto de energía. Bueno, estos son los voltajes típicos de las reacciones químicas. Por lo tanto, las energías típicas de las reacciones químicas son del orden entonces decía, delta E será del orden de el voltaje por la carga del electrón. Entonces, si a este producto, carga del electrón por voltaje, lo llamamos el electronvoltio, diremos que las reacciones químicas características que suceden a nuestro alrededor son del orden de 1.5 electronvoltios. Interesante porque es que las reacciones típicas químicas características que hay a nuestro alrededor son las manifestaciones de nuestra propia vida. Nuestra vida se comporta en interacciones que involucran energías de este orden de magnitud. Entonces, hasta ahora hemos caracterizado la capacidad de un almacenamiento de carga para producir corrientes eléctricas en términos de esta entidad que llamamos el voltaje. Y de nuevo, insisto, el voltaje no es más que una medida de la energía por unidad de carga que se necesita para que una carga tienda a restablecer el equilibrio térmico. El concepto fundamental que nos va a ayudar a estudiar los fenómenos electrodinámicos, de nuevo, va a ser el concepto de energía, y entonces ya nos lo estamos encontrando pues acá en términos de que la energía en un proceso eléctrico es el producto de la carga por el voltaje. También es usual que a este voltaje se le llame diferencia de potencial. Son términos prestados de la mecánica. Se dice que cuando yo tengo energía almacenada, que es lo que hace una batería, almacenar energía, entonces tengo la potencialidad de gastarme esa energía. A esa energía le digo energía potencial, y entonces se habla de una diferencia de potencial para caracterizar la batería que es capaz de entregar una cantidad de energía por unidad de carga. Entonces, cuando ustedes ven, ¿cuál es la cifra más característica que ustedes ven en fenómenos electromagnéticos o eléctricos en la cotidianidad? El famoso 110 voltios. Este es un voltaje muy, muy característico porque es el voltaje de la red, con una peculiaridad. Esto es lo que se llama un voltaje AC, un voltaje de corriente alterna. Resulta que en las tomas eléctricas de pared, el voltaje
que tiene que ver no solo con la cantidad de carga, sino también con la polaridad, está cambiando de polaridad generalmente unas 60 veces por segundo, 60 Hz. Nuestra red es de 60 Hz. En Europa la red es de 50 Hz. Bueno, 60, 50 son números interesantes porque son bases de dos sistemas numéricos diferentes, ambos con mucho uso. Otro valor que ustedes encuentran muy corrientemente, ya lo había dicho, es el 1.5 voltios de una pila común y corriente que tiene una característica. Esta pila es DC, donde AC quiere decir corriente alterna en inglés y DC quiere decir corriente directa. Las pilas no cambian de polaridad. Las tomas de la red, por la forma como se alimenta la red de energía eléctrica, tienen un cambio constante de polaridad a la cual nos estaremos refiriendo. Pocos descubrimientos en la historia de la humanidad han tenido un impacto tan directo, tan impresionante en la sociedad, en la cultura y por supuesto en la historia, como los descubrimientos asociados con la electricidad. En cuestión de unos pocos años, Europa y después el mundo entero estuvo literalmente envuelto en cables eléctricos que permitían transmitir información gracias a una de las propiedades más notables del electromagnetismo, y es la posibilidad de magnetizar un trozo de hierro en el cual se ha aplicado una corriente eléctrica. Si yo tengo un trozo de hierro como este, y a este trozo de hierro le envuelvo un embobinado, le pongo una fuente de electricidad como las pilas de Volta, entonces se produce una corriente eléctrica y esta corriente eléctrica hace que lo que antes era un simple trozo de hierro se convierta en un imán. Esto es lo que se llama un electroimán, y este electroimán es el elemento que ustedes ven acá a la izquierda de este dispositivo. Resulta que si yo tengo de nuevo mi electroimán, tengo acá un núcleo de hierro a una distancia que llegó a ser tan grande como miles y miles de kilómetros. Yo puedo tener una batería. Vamos a simbolizar la batería, vamos a representar la batería con este símbolo, donde la rayita más grande es el símbolo, el polo positivo, y la rayita pequeña es el polo negativo. Yo voy a tener acá una batería y voy a tener acá la posibilidad de interrumpir o no el circuito, y entonces voy a completar el circuito. No había que tirar dos cables en realidad, pero supongamos que vamos a cerrar el circuito. Mientras el circuito esté abierto, aquí no pasa nada, pero cuando yo cierro este circuito, entonces aquí aparece una corriente eléctrica. Cuando aparece una corriente eléctrica, este señor se va a comportar como un imán. Vamos a representar la acción magnética, cualquiera que sea, y después la vamos a caracterizar, cada vez la vamos a ir caracterizando mejor. Vamos a representar la acción magnética por la letra B. Vamos a decir, aquí hay magnetismo. ¿Cómo sé que aquí hay magnetismo? Por una razón muy sencilla. Yo tengo acá un elemento que está sujeto a un punto de pivot.
cuando se magnetiza este trozo de hierro, entonces este elemento se ve atraído hacia el imán y el efecto neto es que da un golpe sobre una campana. Entonces supongamos que acá, a cientos de kilómetros de distancia, hay una persona que cerró este circuito. Cuando esta persona cierra este circuito, aquí circula una corriente eléctrica y aquí se oye una campanada. Se transmitió información desde el punto donde se cerró el circuito hasta el punto donde alguna persona escucha esta campanada. Este es el fundamento del telégrafo. Entonces, devolvámonos, miremos acá, vemos como aquí hay en realidad un par de electroimanes. Estos electroimanes se activan cuando llega un impulso eléctrico y la activación de estos electroimanes hace que este martillo descienda y entonces mediante una serie de golpecitos que fueron acuñados en un código que se llama el código de Morse. Por supuesto, no fue Morse quien lo hizo. Morse era un artista, pero era un artista y un comerciante muy hábil, y entonces comercializó un sistema que otra persona había inventado por allá en los primeros años del siglo XIX, y muy pronto hubo un código para enviar información con los golpecitos que produce un martillo sobre una campana accionado a distancia con un interruptor eléctrico. Entonces se trataba aquí de tener unas baterías lo suficientemente poderosas, porque las corrientes eléctricas tienen un problema, y es el siguiente. Habíamos hablado, perdón, me voy a devolver a otra diapositiva, que es esta diapositiva. Habíamos hablado de que para realizar un circuito eléctrico yo necesito una fuente de energía, que es como he caracterizado a la batería, necesito un conductor a través del cual circule esta energía. Pero entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que la corriente eléctrica que se produce cuando se cierra un circuito, de nuevo aquí hago mi representación de un circuito eléctrico, esta corriente eléctrica es directamente proporcional a la cantidad de energía que puede suministrar el circuito, pero es inversamente proporcional a algo que vamos a llamar la resistencia del circuito. Todos los conductores no son igual de buenos conductores. Hay muchos factores que afectan que algo sea un buen conductor o no un buen conductor. Por ejemplo, el material del que está hecho. El cobre es muy buen conductor, el oro es un excelente conductor, en cambio el hierro es muy mal conductor. Entonces, cables similares del mismo calibre, hechos de hierro, de oro, de plata o de cualquier otro metal, de aluminio, tienen diferentes efectos sobre la corriente que produce una determinada batería. A esto se lo va a llamar la resistencia eléctrica, y entonces se dice que un circuito está caracterizado por algo que se llama una resistencia, que voy a caracterizar con la letra griega omega, porque las unidades en las que se miden las resistencias son los ohm u ohmios, como también se acostumbra a decir. Llegamos entonces a algo que se conoce como la ley de Ohm, y es que la corriente en un circuito es directamente proporcional al potencial, al voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia. La resistencia puede cambiar por muchos factores, por ejemplo, por factores geométricos. Es decir, un cable muy grueso ofrece poca resistencia al paso de la corriente, un cable muy delgado ofrece mucha resistencia. Entonces la descripción del circuito queda completada en términos de esto que llamamos la ley de Ohm. Tengo acá una notación en el que hablo de vatios y kilovatios hora. Resulta que cuando yo tengo una batería como esta que me está suministrando energía,
Para mí es muy importante cuál es la cantidad de energía que puede entregar esa batería. Entonces yo voy a hablar de la potencia de la batería. La potencia de la batería está dada en términos de la cantidad de energía por unidad de tiempo que es capaz de entregar. Esta es la potencia. Entonces, la potencia se mide en vatios y en un término que para nosotros es muy familiar. Para nosotros los que mensualmente pagamos una factura de servicios, entonces nos fijamos en la cuenta de servicios cuántos kilovatios hora se consumió. Miren cómo el concepto de vatio, que es un concepto de potencia, es un concepto de esto se llama watts, en honor a nuestro ya conocido watt. Entonces, el concepto de vatio, que es un concepto de potencia, de cantidad de energía consumida por unidad de tiempo, si yo multiplico potencia por tiempo, ¿qué es lo que tengo? Energía. ¿Qué es lo que me cobran empresas públicas? Me cobra energía consumida medida en términos de kilovatios hora. Ahora, ¿por qué es necesario consumir energía para que haya una corriente eléctrica? Ya lo dije, por la resistencia. ¿Cómo se manifiesta la resistencia? Una de las formas que se manifiesta la resistencia de una manera muy fácil de detectar es el efecto Joule. Es decir, todo conductor eléctrico se calienta. Las parrillas se calientan por efecto de la corriente eléctrica. Después podemos analizar, y ya será un problema de estructura de la materia, qué es lo que produce ese calentamiento. Por ahora simplemente digamos, el mero hecho de que haya una corriente eléctrica genera una disipación de energía, y esa disipación de energía se manifiesta de una manera térmica en lo que se llama el efecto Joule. Yo les había hecho el comentario de que cuando Joule realizó ese crucial experimento que le permitió medir con gran precisión a cuánto calor equivale una determinada cantidad de trabajo mecánico, es decir, el equivalente mecánico del calor. Joule lo que estaba haciendo realmente era comparando la eficiencia de un motor eléctrico con un motor a vapor. ¿Y cómo lo hacía? Pues ponía a que uno y otro agitaran agua para calentar agua. Por otra parte, en el caso de una batería, yo puedo medir la cantidad de energía que entrega con un calorímetro. Simple y sencillamente, pongo una resistencia dentro del agua, dejo que circule la corriente durante un cierto tiempo y después mido el cambio de temperatura que me permite establecer la cantidad de calor que absorbió el agua, que es una medida de la energía que transcurrió. Entonces miren cómo todo va teniendo, digamos, una descripción bastante unificada. La idea de producir magnetismo a partir de la electricidad es una idea que tiene frutos muy importantes. Ya lo hemos mirado acá, ya hemos señalado cómo yo puedo hacer que una corriente eléctrica produzca magnetismo. Lo interesante que tiene eso es que yo no necesito inventarme cargas magnéticas. Yo tuve que inventarme las cargas eléctricas mínimo para describir los fenómenos básicos de la electrodinámica, pero no necesito inventarme fluidos magnéticos, porque yo sé que el magnetismo es cuestión de movimiento. Metámonos esto en la cabeza y después lo vamos a ver ejemplificado de una manera mucho más clara. El magnetismo es movimiento de cargas eléctricas. Y a alguien se le ocurrió pensar, lo importante es tener corrientes eléctricas. Para tener corrientes eléctricas yo puedo tener o esos aceleradores, esos generadores electrostáticos que les mostré al principio, o puedo tener baterías.
Pero el problema de las baterías es que duran poco. Las baterías consumen una gran cantidad de reactivos químicos y cuando la reacción termina se acaba el efecto de la batería, a menos que sea una batería recargable como la que veíamos ahora. En esta batería hay un proceso químico que se puede revertir, es un proceso reversible si se le suministra suficiente energía y entonces se comporta como una batería recargable. En general las baterías recargables para nosotros son algo relativamente nuevo. En la época en que se hicieron estas investigaciones preliminares se debía gastar una gran cantidad de productos químicos. A propósito, don Miguel de Faraday medía la cantidad de corriente que había circulado en un circuito o en un sistema eléctrico por la cantidad de reactivos químicos que se habían consumido. Esto fue dando una idea también sobre la composición y la cuantificación de la materia a nivel atómico. Volveremos sobre este concepto. Y justamente hablando de Faraday, a él se le ocurrió una idea muy sencilla. Yo sé que si yo tengo un tipo de embobinado, que voy a llamar un solenoide, y le pongo una diferencia de potencial, aquí circula una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica va a producir un efecto magnético que yo voy a llamar B. Entonces la idea de Faraday es muy sencilla, hagámoslo al revés. Tengo acá mi embobinado, pero en lugar de ponerle acá una batería, aquí le voy a medir un medidor de corriente eléctrica y aquí lo que voy a hacer es que le voy a meter un imán permanente. La idea de Faraday es, si la electricidad produce el magnetismo, ¿por qué no un imán permanente me produce una corriente eléctrica permanente? Pues no, un imán permanente no produce una corriente eléctrica permanente, pero cuando está entrando o cuando está saliendo, entonces sí se produce una corriente eléctrica. Lo que descubrió Faraday es que si usted modifica las condiciones en las que un imán está cerca de un circuito eléctrico, puede producir corrientes eléctricas. A esto se lo llama la ley de inducción de Faraday. Para decirlo en términos muy sencillos, para que haya una corriente eléctrica, para que haya una corriente eléctrica en una bobina, en una espira, para que haya una corriente eléctrica en una espira, yo necesito de alguna manera suministrarle energía a la espira para que se produzca la corriente que yo quiero tener. Ahora, ¿cómo se le puede suministrar? Entonces este es el gran descubrimiento de Faraday. Acérquele o aléjele un imán o haga algún otro tipo de modificación por el cual el efecto magnético sobre la espira cambie. Y entonces Faraday necesitaba cuantificar estas aproximaciones que eran muy cualitativas y se inventó un concepto muy interesante, se inventó el concepto de líneas de fuerza. Faraday asumió que existía algún tipo de misteriosa conexión que rodeaba un imán permanente y que lo permitía conectarse con otros imanes, etcétera, etcétera, y a esto lo llamó líneas de fuerza. Una construcción puramente gráfica, una construcción que ustedes pueden ver muy fácil. Si cogen un imán, sobre el imán ponen un papel y sobre el papel echan limaduras de hierro, inmediatamente verán que el imán adquiere, o las limaduras adquieren una configuración muy parecida a estas líneas de fuerza de Faraday. Entonces, a esto Faraday lo llamó el campo magnético. El campo magnético se va a convertir en un concepto muy útil para describir las propiedades de un sistema que tiene efectos magnéticos.
Por efectos magnéticos inicialmente nosotros entendíamos esto de que un imán atrae otro imán. Vamos a ver que hay otros efectos magnéticos supremamente interesantes que están asociados a la interacción entre los campos magnéticos y las corrientes eléctricas que generan esos campos magnéticos. Para terminar, veamos lo que es una de las más permanentes aplicaciones de este descubrimiento de la ley de Faraday, que es un generador. Ustedes ven en esta gráfica unas ruedas Pelton aquí en la mitad. Estas ruedas son movidas por poderosos chorros de agua que posiblemente provienen, que seguramente provienen de una represa. Entonces la represa, el agua a presión mueve estas ruedas Pelton, y aquí lo que realmente hay es un inmenso imán rodeado de bobinas. El movimiento relativo entre el imán y las bobinas genera la electricidad que alimenta todos nuestros sistemas. Dejamos en este momento entonces el tema de la generación y más adelante vamos a pasar a las interacciones electromagnéticas.